Mis hermanos, saludos para todos ustedes. Es una bendición estudiar la palabra de Dios. Es una bendición compartir mensajes que tengan que ver con esa esperanza que todos tenemos. Así que gracias por estar aquí. Gracias también por suscribirse y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que bienvenidos. En esta sección queremos hacer un comentario a un video y vamos a hacerlo desde, de la perspectiva de qué es lo que la Biblia dice, cómo las cosas a veces se cambian, las han cambiado, las han sustituido, y millones de personas creyentes no se inmutan por investigar, bueno, ¿por qué, quién y cómo y cuándo? Así que hay que estudiar la historia, hay que ir a la historia, hay que investigar. Hay un sacerdote, un obispo que es de Alicante, es una localidad española. Él se llama José Ignacio Munilla. Y él hace un comentario sobre el sábado. Él dice que el sábado fue sustituido, fue cambiado. Bueno, una serie de cosas que yo quiero hacerles un comentario, darles algunas ideas para que eso nos ayude a tener la seguridad. Mis hermanos, mis amigos, usted que de pronto, mi hermano es católico, asiste a la iglesia católica, es creyente de alguna iglesia que guarda el domingo, pues usted reaccione, usted investigue por usted mismo. No crean lo que otro le dice, investigue y con un espíritu sumiso a Dios, Dios nos mostrará caminos, luz, nos abrirá espacios que a nosotros nos parecen difíciles. Así que yo quiero ir analizando el video, es corto, así que podemos hacer algunos comentarios de lo que él dice. ¿Por qué motivo para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo? Para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo porque este es el día de la resurrección de Cristo. Como primer día de la semana, recuerda la primera creación. Como octavo día que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Es considerada así por los cristianos como el primero de todos los días y de todas las fiestas, el día del Señor, en el que Jesús, con su Pascua, lleva a cumplimiento la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Me detengo aquí para hacer las primeras dos observaciones. Lo primero es, ¿quién lo sustituyó? ¿Quién hizo ese cambio? Por supuesto, el obispo no lo va a decir porque está dentro de las cosas que ellos manejan, pero el cambio lo hicieron ellos mismos. A partir del año 325 comenzó ese proceso en firme. Aunque la historia nos dice que antes de eso los judíos fueron perseguidos en algunos lugares por guardar el sábado. Siempre el sábado se ha querido borrar del mapa, se ha querido quitar. Ahora, sustituido, y esa palabra es interesante que la tengamos en cuenta porque sustituido quiere decir que alguien lo cambió. Y nosotros siempre afirmamos eso porque tenemos la seguridad de que quien lo cambió, finalmente quien le dio esa estocada final, fue el catolicismo romano. Otro punto que habla el obispo es que el asunto de el Día del Señor. Esta expresión, Día del Señor, en el Nuevo Testamento, aparece en Apocalipsis 1:10. En el Antiguo Testamento, mayormente la palabra Día del Señor se refiere a la segunda venida del Señor Jesús. Pero tenemos que hacer la afirmación de que al único día que en el Antiguo Testamento se le llama Día del Señor es al sábado. Es un detalle bien importante. Usted lee Isaías 58:13 y encuentra que ahí dice, el Señor dice allí, mi día santo, mi día, dice el Señor. El que dice en todos los demás libros, los libros de Moisés que nos fue entregado. Alguien podría decir, con esta expresión que le digo, nos fue entregado
Es que usted no es judío. No soy judío, pero el sábado nunca fue el propósito de Dios que fuera exclusivamente de los judíos. Desde el mismo mandamiento podemos ver esa distinción del Señor de que lo quería para toda la raza humana. De hecho, les anticipo, Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho para el hombre, y no dice para los judíos, para el hombre, en un asunto ya general, para toda la tierra. Lastimosamente, el olvido de este precepto divino es el que ha traído tantas otras cosas que han llenado al hombre de tanta tristeza. Bueno, primero aclaremos una cosa, porque nos podemos armar un pequeñito lío con el tema de cuáles son el orden de los días de la semana. Nosotros, claro, en nuestro calendario habitual decimos el primer día es el lunes y el último día es el domingo, ¿eh? Bien, digamos que no es eso no coincide con el orden bíblico. Dice, Dios creó el mundo en 6 días y el último día descansó, con lo cual el sábado, en ese concepto del Antiguo Testamento, el sábado era el último día de la semana. La semana comienza el domingo y termina el sábado, el día en el que Dios descansó. Eso era así, ¿no? Pues en el Antiguo Testamento. Primer día de la semana, el domingo, y el último, el sábado, el que Dios descansó. Mis hermanos, el asunto aquí de lo que dice el obispo, mire que hay cosas que uno no puede tapar. Él dice que en el Antiguo Testamento, no es en el Antiguo Testamento, es en la Biblia. Y es en el Nuevo Testamento también. Y es en el calendario que tenemos. Usted, para investigar eso, simplemente busque un diccionario y busque primer día de la semana. ¿Qué día es? Es el domingo. Entonces no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, ni era. No era que fue en otra época y que hoy ya no lo es. Se trata de poner esto en la mente de las personas y a veces como que automáticamente los creyentes católicos y aún los creyentes evangélicos dominicales tienen eso en la mente como que es así. ¿Qué les pregunta cuál es el primer día de la semana? Y van a decir el lunes. ¿Y dónde aparece eso? Pues que es que el lunes porque el séptimo día es el domingo. Pero eso no es así. O sea, se vea que es algo que está aquí, pero no está en la realidad. Cuando vamos a la realidad, cuando vamos a lo que es, encontramos de que no es así. Y posiblemente muchos, al darse cuenta de esto, sientan que los han estado engañando por mucho tiempo o que permitieron ser engañados. Así que es importante esto para que nosotros lo tengamos en cuenta. Ese de la semana, y él lo dice con toda seguridad, y es que así es. Comienza en la semana el domingo y termina el sábado, séptimo día de la semana. Pero, como vimos al comienzo, la afirmación de que el sábado fue sustituido por la resurrección de Jesús, entonces que el domingo ya es porque Él resucitó, tampoco hay ningún sustento. Van a ver ustedes que el obispo a veces titubea, no está seguro. Miren, es muy complicado asegurar algo con lo que uno no pueda sostenerlo con la palabra de Dios. O sea, que sea por lo que dijo el padre en la iglesia o el historiador, pero no por lo que dice la Biblia. Ningún texto en la Biblia del Nuevo Testamento da autorización de cambios. Los textos son mal usados. Cuando usan Hechos 27 o 1 Corintios 16:2 o todos los textos que hablan del primer día de la semana, sobre todo los que están en el Evangelio de Juan, son mal usados, mal interpretados. Nunca hubieron reuniones en honor a la resurrección. Cuando estaban allá en Juan reunidos, Juan 19 y 20, cuando estaban reunidos, ellos no estaban reunidos porque estuvieran guardando ese día ni estuvieran celebrando la resurrección de Cristo. Tanto es
que cómo iban a celebrar la resurrección de Cristo si ni siquiera creían en Él. Cuando Él se les presentaba, ¿qué hacían? Se espantaban porque no creían que Él iba a resucitar. Entonces, esos textos son mal usados de una manera maliciosa para mostrar lo que no dicen. Por lo tanto, en ese esquema del Antiguo Testamento, el domingo era el primer día de la semana, en el que Dios había comenzado la creación. Dios había comenzado la creación justo, el primer día de la creación era el domingo. Por eso, por ejemplo, pues, cuando en Marcos 16, 2 se dice, no, María Magdalena, el primer día de la semana fue corriendo al sepulcro y allí vio, el primer día de la semana, en el calendario judío el domingo era el primer día de la semana. Esto un poco a modo de entenderlo. Bueno, aquí, en consecuencia, para nosotros el Sabbat era como, si el sábado era como el caer en cuenta de que Dios había creado el mundo, el que había creado el mundo de la nada, el domingo, cuando se hace ese trasvase, ¿no?, del sábado judío al domingo de los cristianos, el domingo pasa a significar lo que significaba para los judíos el sábado, es decir, la contemplación de la creación. Interesante ese punto, mis hermanos, y es que lo que dice el obispo es exactamente lo que tenemos nosotros los adventistas del séptimo día como concepto sobre el sábado. Es contemplación, es reconocimiento de que Dios es el creador. El problema es cuando ellos tratan de sustituirlo, como él dice, cuando se hizo el traspaso, como él lo expresa. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque ese traspaso es humano. Porque no hay cómo probarlo con la palabra de Dios. Entonces, si no tenemos cómo probar algo, es muy complicado. Por eso ustedes ven los titubeos que el obispo da. Ahora, es importante que nosotros usemos la palabra de Dios. Que usemos la palabra de Dios. Ese argumento de que es que en el Nuevo Testamento no aparece el sábado es un argumento falso. Aparece una y otra vez. Y es más, nunca, mis hermanos queridos y mis amigos, el sábado estuvo en discusión. Nunca estuvo en discusión. ¿Por qué no estuvo en discusión? Porque se daba por sentado que era el día de reposo y no había nada en cuanto a que se fuera a sustituir o que ya no hubiera que guardarlo. Al Señor Jesús lo hostigaban porque supuestamente no lo guardaba bien. Pero si usted se pone a mirar, los apóstoles guardaron el sábado igual como lo hizo el Señor Jesús. Es interesante eso. Interesante porque si hubiese habido un cambio, yo me pongo a pregunto siempre, ¿por qué el Señor Jesús no le dijo a María que el sábado ya no había que guardarlo? Si usted lee Lucas 23:56, encuentra que dice allí que cuando ellos vuelven de ir a mirar dónde colocaban el cuerpo del Señor con los ungüentos que llevaban para ungirle, dice que descansaron el sábado conforme al mandamiento. Es interesante eso, conforme al mandamiento. Por lo tanto, yo con esa seguridad se los puedo a ustedes decir y mostrar en los textos bíblicos. Pero cuando no hay textos bíblicos, cuando simplemente es un asunto, digamos, humano, es un asunto que no se puede probar, y que cuando se va a probar, pues se hace a la Biblia decir lo que no dice, es muy complicado. Realmente que sí. Así que esto, mis hermanos, nos debe afirmar a nosotros de que no hay ninguna duda de que el sábado como día de reposo está vigente y lo estará. Ese es un monumento en el tiempo que no va a pasar. El sábado era el día que Dios había descansado y veía
retrospectivamente la creación. El domingo también pasa a significar lo mismo, porque además el domingo había sido el primer día en el que Dios había comenzado la creación. Obviamente la creación propiamente comienza en el primer momento de la creación, cuando de la nada saca el ser. Eso fue el domingo, el primer día, ¿no? Bueno, por lo tanto, el domingo pasa a significar esa contemplación de que hemos sido creados de la nada. Saben, mis hermanos, la creación y la nueva creación a la que se refiere el obispo, y a la que se refieren los católicos y muchos hermanos, tiene que ver con el cambio de vida. Ya no es una creación donde Dios dijo y fue hecho, o donde Dios formó al hombre. Y ahorita Dios está formando es a aquellos que le aceptan, que aceptan a Cristo como su Salvador y que son transformados. Lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, esa sí es la creación. Pero no se puede sustituir el sábado de esa manera. Y que yo me lo vaya a imaginar. Entonces yo me voy a imaginar que ya no es el sábado, sino que ya es el domingo, pero tengo que hacerlo por imaginación. No porque tenga la seguridad de que fue Dios quien lo hizo. Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque nos muestra claramente que hay una manipulación. Una manipulación. No podemos cambiar las cosas así porque sí. Es como que nos cambien la fecha del cumpleaños. Imagínate, tú tienes 30, 40, 50, hasta 10, 15 años ya tienes uso de razón de cuándo cumples. Te han celebrado el cumpleaños una cantidad de veces y ahora resulta que alguien viene y te lo cambia. ¿Cómo te sentirías? ¿Estarías seguro que te celebren el cumpleaños en otra fecha y no en la que tú naciste? Por supuesto que no te vas a acostumbrar. ¿Por qué la humanidad se ha acostumbrado a esto? Porque es un asunto de tradición que vino poco a poco siendo inculcado. Nacimos alguna vez con la idea de que era así y nos costó ir a la fuente, que es la palabra de Dios, y darnos cuenta de que nos decían que era así, pero no era así. Y luego además también el domingo es como el octavo día, porque si la semana judía era del domingo al sábado, bueno, pues el domingo era el octavo día, ¿no? Y es como la nueva creación de la resurrección. Si anteriormente se celebraba la creación, ahora se va a celebrar el domingo, ¿no? Se va a celebrar la creación, igual que se hacía en el Antiguo Testamento, pasada al domingo, y además la nueva creación. Es como en el octavo día se ha terminado la semana, y el siguiente día es como el octavo día, es la nueva creación, la resurrección de Jesucristo. Un texto de San Justino, que es un padre nacido allá por el año 100, dice: nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día, después del sábado judío, pero también el primer día. Fijaros esto, después del sábado judío, pero el primer día, en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo. Ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Luego, las dos cosas se unen. Dios sacó el ser de la nada y además Jesucristo resucitó, ¿no? Es la nueva creación. Primera creación, el mundo de la nada. Segunda creación, la resurrección. Y entonces el domingo pues es el día fundamental, el día en el que subrayamos el don supremo de Dios al hombre, ¿no? Pues, hermanos, hay cosas que cuestan a veces uno asimilarlas por el conocimiento que uno tiene. Para una persona que no tenga ningún conocimiento de la palabra de Dios, pues esto le parece lógico, suena muy romántico. Sí, hubo un cambio, ya hay una nueva creación y todo el asunto. Entonces, imaginémonos, como dice el obispo José Ignacio, imaginémonos
que es que ya es un cambio y entonces ya no es como era antes, sino que ya ahora es diferente. Pues es un asunto de imaginación, pero no es un asunto de seguridad. Y aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la seguridad. Seguridad de salvación, seguridad de que estamos haciendo lo correcto, de que no estamos permitiendo que nos suplanten las cosas, sino que las cosas sean como Dios las ha establecido. Eso es un punto que debemos tener muy, muy presente. Lo otro es el asunto que dice el obispo de ese cambio, y él hace mucho énfasis en que el cambio fue en el Antiguo Testamento y que ya no es así. Fue en el Antiguo Testamento, no, es que es todavía. Eso no ha sido cambiado. Ahora, es importante esto, y ya lo mencioné, usar la palabra de Dios. Ustedes ven que él ha mencionado por ahí un par de textos, pero él está leyendo textos que son, sí, de escritores, de San Ignacio, pero lo triste aquí es que no se puede mostrar con la palabra de Dios. Si hubiera siquiera un texto para mostrarlo, él ya lo hubiera y todo lo hubieran sacado. Ahora, yo quiero aquí, mis hermanos, ya para terminar, decirles que esta misma argumentación es la argumentación de los cristianos evangélicos. Y aquí es donde a mí me llena esto de tristeza. ¿Por qué? Porque si fue el catolicismo romano el que hizo esos cambios, introdujo esa falsa adoración, ¿por qué motivo los creyentes cristianos evangélicos defienden el domingo? Y lo defienden con mucha más vehemencia que lo hacen ellos mismos, los curas, los obispos, el Papa, que fueron los que en épocas anteriores lo introdujeron como algo sagrado, como un día de verdad. Es una pregunta que uno se hace. ¿Cómo es posible que se llamen protestantes, pero... Y otra de las cosas que me impresiona es que el concepto que tienen ellos de la Iglesia Católica, del catolicismo, es un concepto bajo, muy bajo. Ellos dicen que es esto, que es aquello, pero están guiados por estos mismos conceptos. Esos mismos conceptos. Yo creo que los mejores predicadores del domingo no son católicos, son creyentes evangélicos. Y es una cosa impresionante, me impresiona eso. ¿Hasta dónde Satanás puede nublar la mente y hacerla creer lo que realmente no es? Mis hermanos, si les parece que este diálogo, este compartir y el analizar este texto, este video que nos ha dejado aquí el obispo, que hemos podido mirar en internet, ayuda a alguien, compártalo. Alguien puede estar ahí en la indecisión de, bueno, si será o no será, y algún punto le puede ayudar. Que Dios nos ayude a mantener siempre la seguridad de que es la palabra de Dios. Yo creo que por eso este canal tiene el nombre que tiene, Viviendo en la Palabra. Porque luchamos por lo que más Dios nos pueda fortalecer, a que sea la palabra de Dios, a que sean los mandatos de Dios. Y este es un mandamiento del Señor. Éxodo 28, Alonso lo dice con toda claridad. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el sábado, el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y el versículo 11 da el motivo, como dice el obispo, del por qué. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y se le entregó al hombre, para que el hombre nunca olvide que Él es el Creador. Que Dios te bendiga.